necesita comentar algo por el chat, porque no puedo ver la otra pantalla. Así que eso. No sé si tiene alguien alguna idea respecto a lo que se refiere la perspectiva de género o género de manera particular. ¿Alguien que tal vez tenga algún conocimiento respecto a esto? Lo pueden escribir igual. ¿Alguien por ahí? Ahí levantaron la mano, la casa del café. En la perspectiva de género son los roles que tenemos tanto los hombres como las mujeres, ¿puede ser algo así? Ya, los roles, ¿cierto? Sí, tiene que ver un poco con como eso. es una perspectiva, es como lo que se espera de cada género, por ejemplo, Lo que de se hombre espera. proveedor, mujer dueña de casa, una Ya. cosa antigua. ¿Cuál es tu nombre? Disculpe. Priscila Otero. Hola Priscila, ¿cómo estás? ¿De Bien, dónde gracias. estás? ¿De qué parte eres tú? De Copihue, de la comuna de Retiro. De Copihue. Muchas gracias, Priscila. Sabes que sí, Priscila acá, la compañera, tiene mucha razón en lo que ella dice. Dijo algo súper importante, lo que se espera, ¿ya? Del hombre y de la mujer. Veamos entonces. Acá dice observar con los lentes de género, ¿ya? La perspectiva de género nace al alero de un movimiento feminista, ¿ya? Aquí vamos a hacer de inmediato, para entrar en esta situación, en este tema, una aclaración importante, ¿ya? Que muchas veces se malentiende los movimientos feministas o los feminismos, que son variados, son muchos. Pero es importante considerar que a veces se entiende que lo feminista, lo contrario a lo feminista o como lo similar sería en oposición el machismo, ¿ya? Soy machista o soy feminista, y en realidad eso está errado. O sea, lo contrario al machismo debiese ser el embrismo, ¿ya? Y el movimiento feminista, en este sentido, lo que busca es la igualdad entre los dos géneros, no que en este caso las mujeres sean superior a los hombres. Eso es súper importante de aclarar antes de todo, ¿ya? Y para esta perspectiva de género sirve para explicar y hacer visible la opresión, ¿ya?, de las mujeres, y también en este sentido, de todo lo que se considera como femenino en diversos tiempos y en diversas culturas, ¿ya? Se enfoca en el componente social, cultural, mediante el cual se atribuyen determinadas características, como decía la compañera, a hombres y mujeres, ¿ya? Y acá, si ustedes pueden observar la pantalla, quienes puedan, hay una imagen, ¿cierto?, de unos lentes. ¿Qué pasa con estos lentes? Cuando nosotros observamos desde esta perspectiva de género, podemos mirar cosas que antes tal vez no nos dábamos cuenta. Por ejemplo, por qué para una mujer una situación es distinta si fuera un hombre en la sociedad, en la cultura. Ya, por eso puse acá esta imagen de los lentes, porque la perspectiva es como mirar desde otro punto de vista, ser conscientes de eso. Acá, por ejemplo, hay bueno, ella una eminencia en todo lo que tiene que ver con género y todo lo que ha sido también los movimientos respecto de la igualdad, y que nos cita acá y dice que no se nace mujer, se llega a hacerlo, ¿ya? Y ella lo que hace es un análisis histórico de la situación de las mujeres y sostiene que ser mujer, o lo que se considera femenino, no se relaciona con lo biológico, sino que es una construcción que ha sido a través de la cultura y la sociedad sobre el sexo, tanto de mujeres como de hombres, ¿ya? Lo femenino lo construyen los hombres
es lo otro, ¿ya? Están los hombres y lo que no es igual a los hombres es lo femenino. Y además, esta condición de lo femenino de la mujer está en una situación de subordinación. Eso quiere decir que tiene menor valor que lo masculino. Eso es lo que ha sido la construcción social e histórica, en este caso, del concepto de género. Ahora, acá tenemos otras conceptualizaciones. Por ejemplo, se dice que es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando la diferencia sexual como base y que, desde las diversas perspectivas feministas, cuestiona la oposición entre género y sexo. Esto quiere decir que esta perspectiva de género nos invita a cuestionar esta oposición, ¿ya? Esta dualidad entre género y sexo. También hay otra conceptualización que dice que se refiere a los roles, ¿cierto? Como decía la compañera anteriormente, los comportamientos y atributos que cada cultura y sociedad en una época determinada considera apropiados para las personas según su sexo asignado al nacer. Esto es súper importante porque dice que es en una época determinada, en una cultura determinada, en una sociedad determinada. ¿Esto qué nos dice? Que finalmente este concepto puede ir mutando, ¿cierto? Puede ir cambiando y también puede ser diferente en distintas partes del mundo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Se va entendiendo bien? Sí, Súper. Acá, por ejemplo, dice que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, ¿ya? Basadas en las diferencias que distinguen los sexos. Y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Y aquí tenemos otra situación, otro concepto que nos está diciendo que eh, hay algo más, ¿ya? Dice que son relaciones significantes de poder. O sea, hay una relación que no es simétrica, sino que es asimétrica, ¿ya? Que nos está diciendo que hay posiblemente un género que tiene mayor poder que el otro, ¿ya? Y los cambios en la organización de las relaciones sociales corresponden siempre a cambios en las representaciones de ese poder, ¿ya? Pero la dirección del cambio no necesariamente es en un solo sentido. Eso nos dice Scott en el año 96. Vamos a la siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos símbolos culturalmente disponibles. Acá puse unas imágenes que yo creo que se relaciona mucho con la cultura en la cual nos encontramos ahora, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué valores promueven, si nos vamos directamente ya a nuestra cultura como personas chilenas, qué valores promueven para hombres y mujeres estos símbolos culturales? Aquí les voy a pedir ayuda para que podamos ir haciendo una conversación y comprendiendo un poco más lo que estamos presentando. ¿Qué valores creen ustedes que se promueven para hombres y para mujeres en nuestra sociedad? por ejemplo, puede ser la guerra, la religión y la maternidad.
¿Ya? Y por O lo ejemplo, que, ¿sí? no lo escucho. Sí, sí, no, continúe. O también puede ser lo que es masculino y la religión y la maternidad también, porque casi siempre los niños están asociados a la maternidad, al lado femenino, no a la maternidad. Ujú. Y por ejemplo, esta imagen tenemos acá a la Virgen María, ¿cierto? ¿Cómo nos invita a ser a las mujeres, a quienes nos sentimos mujeres? Nos identificamos con el género femenino. ¿Cómo serían los valores que debiese tener culturalmente? ¿Cuáles son esos Culturalmente, valores? de como ser virgen, ser callada, ser sumisa, Ujú, porque en esos tiempos era así la mujer y casi siempre en la religión se trata a la mujer siempre por debajo del hombre. ujú. Ok, súper, súper. Muchas gracias. Y no sé si hay otra persona que pueda hablar, por ejemplo, qué es lo que se espera como valores de un hombre, una figura masculina. Otra persona que pueda también comentar. Acá hay una imagen, ¿cierto?, de un guerrero. La voy a ir ayudando para que hablen ¿Sí? ya. Ok. A ver, vamos a elegir al azar. Señora Catherine Moreno, ¿está? Sí, Hola, Catherine. hola, ¿De dónde estás conectada? de Talca. De Talca. Súper. Sí, pero ahora estoy en la Doña Ignacia porque tuve que irme de mi departamento, pero lo estaba arreglando, así que estoy de llegar al otro lado. Chuta. ¿Pero todo bien? Sí, Ya, qué bueno. Mira, ¿qué imagen te transmite a ti sobre qué valores tiene que tener en este sentido un hombre o lo masculino? como protector, Ya, trabajador, ok. Súper, súper, ¿cierto? sí. Ya, Y cuando estaba vamos con... hablando de la Virgen y todo eso, me lo imagino como buena madre, que Mm, cuida. qué cuida. Esas cosas me da impresión a mí. Súper, Catherine. Perfecto. Exactamente es eso. Ahora vamos con una siguiente pregunta. ¿Qué significa entonces ser hombre o ser mujer? Ligado a estos símbolos que tenemos presentes en nuestra cultura. Ahí sí nos puede ayudar con otra persona. ¿Qué significa entonces ser hombre o ser mujer? A ver, señora Paulina Núñez, ¿está? Sí, Hola, Paulina. hola, buenos ¿Cómo días. estás? Buen día. ¿De dónde estás conectada? De Romeral. De Romeral, cerca de Curicó. Sí. Yo estudié ahí, en Curicó. Cuéntanos, ¿qué crees tú que significa ser hombre o ser mujer, de acuerdo a estos símbolos? O sea, en realidad yo me imagino como el hombre siempre más fuerte, tiene el trabajo más fuerte, de más fuerza. La mujer siempre va a ser como un tema más delicada, a pesar que uno sí puede tener trabajo de esfuerzo, pero siempre es, a ver, no sé cómo decirlo, pero Ujú. como que siempre he sabido que el hombre es como más fuerte que la mujer más delicada. Ok, súper, súper, sí, toda la razón. ¿Cierto? Y hay ciertas condiciones también que dicen que debemos tener cada una, como nosotras como personas, para ser consideradas en esa categoría. Entonces siempre estamos bajo ese modelo, ¿cierto? Al que debemos seguir. Y por Claro. ejemplo, hay una última pregunta que quiero que podamos conversar que dice, ¿qué nos dice esto sobre la paternidad y la maternidad, por ejemplo, con el postnatal que tenemos acá en Chile? ¿Qué nos dice esto?
Mire, bueno, ¿puedo hablar? Sí, por supuesto. Sí, Es como, bueno, todo lo que he escuchado es como que los roles ya están definidos desde de los tiempos antiguos, ya como que ya vienen los roles definidos, aunque nosotros que queramos que tengamos igualdad y todo, pero ya vienen como predeterminados de que uno tiene que ser mamá y el padre, el papá, el que trabaja, el que lleva las cosas a la casa. Porque a pesar de que nosotros trabajemos, eh, igual a nosotros nos dan el postnatal, el prenatal y todas esas cosas, y al papá no tiene como los mismos beneficios. Claro, porque en cantidad para la mujer el postnatal, ¿cierto? Son aproximadamente 5 meses y medio. ¿Y cuánto tiene el hombre de postnatal? Le dan como una semana. Exacto, ¿cierto? Entonces también esa situación nos está diciendo que, como decía, hay un rol que está impuesto, ¿cierto? En el cual la mujer debe cuidar, en este caso, a los hijos o hijas, y el hombre debe seguir produciendo, ¿cierto? Entonces hay una diferencia súper importante ahí que también limita a los hombres a participar activamente de ese proceso de paternar, de maternar, de criar, ¿ya? Y eso es muy importante que lo tengamos presente, ¿ya? El tema de la legislación, porque tiene que ver hacia dónde vamos con esta presentación. Vamos a ir a la siguiente. Ahí, atrás. Relaciones e identidades de género. Acá hay otra situación súper importante que tenemos desde lo cultural, desde lo que estábamos viendo a nivel cultural. ¿Qué relación entre los géneros promueve la publicidad, los medios de comunicación, la economía y la política? Por ejemplo, aquí hay dos imágenes. No sé si la pueden observar. En la primera imagen hay una publicidad, ¿cierto?, de una tienda donde se publicitan uniformes escolares. Y no sé si pueden ver la imagen de cómo está publicitado ese uniforme. ¿Qué piensan ustedes respecto de esa publicidad? A ver, señora Paola Morales, está. Sí, hola, Hola Paola, ¿cómo estás? bien, gracias. ¿Desde dónde conectada a esta hora? Hola, soy coordinadora del Territorio 2, Parral Retiro. Súper, súper Sí, de Parral. Paola, ¿puedes ver la imagen? sí. ¿Qué te parece a ti esa primera imagen? eh, Niñas escolares que, no sé, con tantas redes sociales hoy en día, ¿cierto? Y como que uno va normalizando ciertas actitudes y ciertas fotografías que van subiendo a las redes, entonces como que a mí personalmente ya no me llama la atención. Como yo quizás tengo un poquito más de años, en mis tiempos era totalmente diferente. ¿Y qué piensas tú que se está promoviendo a través de esta publicidad respecto de cómo debiese ser en este sentido el género femenino? Puedo pensar dos cosas. Puedo pensar que si tú quieres expresar algo con tu cuerpo, quizás lo puedes hacer, Ujú, ¿ya? Pero también quizás como promoviendo que lo hagan, ujú. que quizás hay niñas que lo están haciendo y que ¿por qué tú no lo podrías hacer? Claro, ¿cierto? Que por ejemplo acá en esta primera imagen se ve a una niña, gracias Paola, muchas gracias, Ya, una niña con uniforme escolar, pero también
está en una posición, ¿cierto?, en la cual es más osada, más adultizada la niña. Y vamos a la siguiente imagen que dice, ¿cierto? Hay se ve la figura masculina y con un osito de peluche en la mano, y el eslogan es: deja de oler como niñita y huele a hombre, ya, Old Spice, de un desodorante. Eso, por ejemplo, también, ¿qué promueve para los hombres? ¿Y qué nos está diciendo también? Hay un mensaje ahí implícito en esa publicidad. ¿Alguien por ahí? Priscila Escobar, creo que quería hablar. ¿Priscila? Sí, hola, buenos días. Hola, buen día, Priscila. ¿Cómo Es estás? como bien, gracias. Qué bueno. Mire, yo lo veo como el machismo, que los hombres se vean como hombres, representen lo que es ser hombre. Ujú. Súper. ¿Y qué piensas tú, por ejemplo, cuando dice deja de oler como niñita? ¿Qué Eh, significaría entonces ser niñita o mujer? mm, es que a eso es lo que me refiero, Es como como algo de menor valor, ¿cierto? sí, Que sí, lo hace que se sentir bien. demuestren, que se demuestre la hombría. Exacto. Súper. Muchas gracias. Antes de pasar a esto, quería decir igual que, ¿por qué es tan importante cuestionarnos esto? Porque la publicidad, como decía, la televisión, la radio, la economía también y la política, en esta sociedad también nos eh, van perpetuando, ¿cierto? Estas relaciones que se generan respecto de las identidades de género. Perpetúan estas relaciones de poder, basadas en el poder, ¿cierto? Que ven como en disminución lo femenino respecto de lo masculino. Entonces, es importante también ser conscientes de que todo, en definitiva, nos va modelando, ya haciendo... Eh, nos va haciendo comportarnos de estas maneras, de estas formas, y entendiendo que tengo que calzar con alguna categoría, ya, para estar bien. Marcela Lagarde, ya, ella, ¿qué nos dice? Nos dice que ser mujer o ser hombre es un hecho sociocultural e histórico, que más allá de las características biológicas del sexo, existe el género. Y se trata de un complejo de determinaciones y características económicas, sociales, jurídico-políticas y psicológicas. Esto quiere decir que son culturales, como decíamos. Crean lo que en cada época, sociedad y cultura son los contenidos específicos de ser mujer o ser hombre, o también ser cualquier otra categoría genérica. Los géneros son históricos y en ese sentido son producto de la relación entre biología, sociedad y cultura. Yo quiero mostrarles ahora un videíto que como que resume todo lo que hemos conversado hasta ahora, ¿ya? Y me acuerdo que en un taller que tuve hace un tiempo atrás, que fue presencial, dimos la misión de que hicimos grupos y que cada grupo pudiese comentar como si viniese un extraterrestre, ya de cualquier lugar del universo, de otra galaxia, no sé, y viniese a conocer la humanidad, las personas que vivimos acá en el planeta Tierra. ¿Cómo le presentaríamos a ese extraterrestre cómo son las personas? ¿Ya? Y este video que les quiero mostrar
habla un poco de eso. Ahí me avisan si se va escuchando y se va viendo. Todavía no me carga. Ahí. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Uy, no sé qué pasó. Está cargando. Ok. Los humanos tienen una manera de clasificar continuamente, por edades, por el color de la piel, pero hay un criterio que existe cabeza. No se escucha bien. ¿No? Mm-mm. ¿Por ahí? ¿Por ahí sí? No. No, no se escucha. Bueno, ¿pero lo pueden ver? Sí, sí se ve. Sí. Eso sí. Ya. Ahí se está viendo, ¿cierto? Que cuando van al médico, también el médico dice es hombre o es mujer. Y de ahí empieza toda una búsqueda de qué nombre le vamos a poner, de qué cosas le vamos a comprar, los juguetes, que a dónde, a qué colegio, ¿cierto? Viene como toda esa preparación, siempre enfocado si es niño o niña. Y también se atribuyen ciertas características. Por ejemplo, si es niño, que es llorona, no, es que es muy sensible. Y si es niño, dicen, no, es que mira ese llanto, tiene un buen llanto, eh, eh, tiene carácter, ¿cierto? Ahí nos habla, ¿cierto?, de que los seres humanos se distinguen en sexo y género, y es lo que conversábamos antes. Y eso le va dando características a las personas. Lo biológico se ve ahí, ¿cierto?, los cromosomas, y en caso de género, las características que se van atribuyendo a esto, como la forma de vestirse. Ahora también, ¿cierto? Aquí se nos muestra qué pasa cuando una persona no calza con la imagen que tenemos, ¿cierto?, asociado a su género, que su sexo no calza con su género. Muchas veces eso genera un poco de incomodidad, ¿ya?
Bueno, ahí vamos a dejar este video hasta ahí porque como no se puede escuchar, lo vamos a cerrar. Y vamos a volver a la presentación. Vamos a volver donde estábamos. Hasta ahí. ¿Le ha quedado todo claro? ¿O tienen alguna duda? Vamos. Hola. Todo claro. Ya, perfecto. Voy a volver a compartir esto. Entonces, ¿cierto? Teníamos lo que nos decía Marcela, que tenía que ver con estos, con esta importancia que tiene la historia y que había una relación entre lo biológico, lo histórico y lo cultural, ¿ya? Para poder hablar de género y cómo ha sido esta construcción. Y eso nos lleva a un orden de género, que lo comentaba una compañera en un comienzo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que exista un orden de género? Es la manera en la cual se ordena la sociedad a través del género. Nos está diciendo que hay una forma en la cual se ha ordenado la sociedad producto de cómo se conceptualiza el género, ¿ya? Y es un sistema que se funda en la creencia de que las diferencias entre las mujeres y hombres son naturales, ¿ya? Eso quiere decir este orden de género, que es natural esta diferencia y también esto nos lleva a naturalizar también las desigualdades, ¿ya? Y está anclado en procesos de carácter históricos y culturales, como lo decíamos, y que la socialización a través de grupos de pares, familia, escuela, medios de comunicación, como lo veíamos a través de la publicidad y la comunidad, también va produciendo y reproduciendo las desigualdades, las violencias y las opresiones. Por ejemplo, desde aquí, y como veíamos que esta distinción entre los géneros se basaba en el poder, ¿cierto? En relaciones de poder. Estas relaciones de poder generan opresión de lo que se considera de menor valor. En este caso, lo que ha sido considerado como el género femenino. Y genera las violencias. Por ejemplo, los distintos tipos de violencia que existen hacia la mujer, ¿ya? No sé si alguien puede comentar respecto a que si considera que esto es así o no, que esta situación de la desigualdad entre los géneros ha producido lo que conocemos hoy día como las violencias contra las mujeres. Y si conocen algunas situaciones de violencias contra las mujeres, algunos tipos. A ver, Ana, muy bien. Hola, Hola Ana, ¿cómo estás? bien, gracias. Qué bueno Ana, ¿de dónde estás conectada? De Romeral. De Romeral. Qué bueno. Cuéntame, ¿qué te parece a ti esto que estamos conversando? ¿Crees tú que esta desigualdad y estas relaciones de poder entre los géneros han producido, por ejemplo, las violencias que existen contra las mujeres? Sí, hay muchos tipos de violencia hoy en día. Ujú. Por ejemplo, La física,
Ya, súper. la psicológica Ujú. y, ay, no me acuerdo de otra. Sí, pero súper, está súper, ¿ya? Hay distintos tipos de violencias que se han generado, ya contra, como decía, lo que se considera en este caso como el género femenino, que decíamos se vincula a la debilidad, ¿cierto? Eh, Alguien levantó la mano. Sí, yo, Priscila. Ah, Priscila, cuéntame. Yo creo que a la mujer casi siempre se castiga más desde que es niñita. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando somos niñitas siempre se castiga. Por ejemplo, si usa falda, cuidado, cierra las piernas, no vaya a ver, no la vayan a mirar. Y nunca se castiga al hombre por mirar. Casi siempre es la mujer. Tápese, cúbrase. Ujú, Ahora se hace harto visible la violencia en el pololeo. Antes no se veía eso. Siempre se decía, se le cría a la niña, ah, si te golpea, te ama. Si ujú. te molesta, te ama. Porque cuando un niño decía, oh, me pegaron, un compañero me pasa pegando al compañero, ah, es que le debes de gustar. Claro, súper. O sea, son ejemplos súper concretos que es cierto que yo creo que todas las personas que estamos aquí la hemos vivido de alguna manera. Ya, por ejemplo, aquí en la imagen, no sé si lo pueden observar, pero por ejemplo hay una niña que tiene una muñeca, ¿cierto? Y hay un niño que tiene una pistola. Eh, si bien yo considero en lo personal que, y también desde lo que he vivenciado, que la sociedad también ha ido transformando, con, por ejemplo, con estas instancias que tenemos ahora que nos sirven para cuestionarnos esto, de alguna forma se ha ido transformando, ya falta mucho, mucho por recorrer, pero, por ejemplo, esto es súper estereotipado, el tema de qué le regalamos a una niña y qué le regalamos a un niño y qué le estamos dando a conocer con esos regalos. Por ejemplo, a la niña le estamos dando a conocer que ella, ¿cierto?, tiene que tener una actitud de cuidadora, ¿cierto?, de madre. Y al niño le estamos dando un rol, ¿cierto?, que es más basado en la violencia, como decíamos en un comienzo, ese rol protector que se le ha dado al hombre. Voy a continuar. Olga quiere decir algo, parece. ¿Sí? Olga y Nostroza. Olga. Sí, hola, yo soy Olga de acá de la ciudad de Parral y quería hacer un comentario sobre el tema que están hablando. Yo creo que a opinión personal, uno cuando nace como que nace como con la diferencia del tiro, porque, por ejemplo, si es niñita, se saca de rosado del hospital y se le pone la ropita rosada, morada, los colores pastel y todo eso. Entonces, es como personalizado en el tema de vestuario, de juguetes, como hablaba usted también. Entonces, desde que nacemos como con ese patrón, como que los niñitos se visten con colores de hombre y las niñitas con colores pasteles. Claro, exacto, exacto, ¿cierto? Viene como predeterminado de antes de nacer, incluso. Entonces, eso también, muchas gracias por el comentario. Súper, súper importante que les vaya haciendo sentido lo que estamos conversando. Y claro, esto viene como desde antes de nacer, ya viene una preparación, como decíamos, y como hablaba un poco también ese video, de la vida, en este caso, de esta persona que está por nacer. Y vamos siendo condicionadas. Catherine. Sí, lo que iba a decir yo de que igual ahora hay como un cambio en la mentalidad un poco de los niños, ya ahora en estos tiempos, porque me ha pasado en varias oportunidades, no sé, que yo le digo a mi hijo, oye, pero esto, no sé, rosado, ¿y qué tiene? Me dice, si da lo mismo el color. Eh, o ayer yo a mi hija le compré un arnés al gato y no había como de colores como de macho, de gatito, y tenía flores, pero le traje celeste. Entonces le dije, oye, pero tiene flores. ¿Y qué tiene? Me dice. Entonces como que ya para ellos eh, como que está habiendo un cambio. Claro. En la edad de los niños como que ya están viendo un cambio y que no los diferencia un color o flores o cosas
que distingan a la mujer y al hombre como lo traemos nosotros ya preestablecido. Claro, sí, súper, Catherine, muchas gracias. A eso iba. Si bien, claro, se han generado estos cambios, aún nos falta mucho por avanzar, pero ha sido súper importante como dentro de esta socialización, ¿cierto? Como le decía en un comienzo, es algo que a través de la historia y la cultura también puede ser modificado y por eso es importante de conversar. Y eso nos lleva a entender entonces qué es la perspectiva de género finalmente. ¿Qué son esos lentes que yo les ponía en un comienzo? Es una mirada, ya una mirada analítica. Esto quiere decir una mirada que nos permite analizar, comprender la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, ya la cual en nuestra sociedad subordina a las mujeres y no solo las mujeres, ya todo lo que tiene que ver con un género distinto al que sea masculino. Una sociedad que subordina esto ya en todos los órdenes de la vida personal y también la vida colectiva. Entonces, este enfoque permite realizar este análisis sobre el impacto ya diferenciado que tienen en las mujeres y los hombres las prácticas sociales, las normas y las políticas públicas. Esto entonces va a ser como un predictor cuando nosotros miramos con perspectiva de género en cualquier espacio. Aquí no habla, por ejemplo, de normas, de políticas públicas, pero, por ejemplo, en el espacio doméstico, en el espacio de nuestros emprendimientos, por ejemplo. Si yo tomo esta decisión, ¿cómo va a afectarme a mí, en este caso, por ejemplo, como mujer? ¿Cómo me va a afectar como hombre? ¿Cómo me va a afectar como persona no binaria? Entonces, podemos ser capaces de observar y analizar el impacto que una decisión puede tener en nuestras vidas y también en las vidas de las demás personas. Por eso es tan importante también que las políticas públicas, ¿cierto?, que se discuten, puedan también contener esta perspectiva de género, ya que puedan prevenir situaciones que puedan afectar directamente a las mujeres o a los hombres, ¿ya? ¿Qué impacto va a tener eso en la vida de las personas? Eso es súper importante. Y por eso también hoy día estamos conversando sobre eso desde este programa, ¿cierto? Voy a continuar. Queda poquito ya. Ahí sí. Ay, esto que no me responda. Ahí sí. Se me anduvo pegando, así que les pido un poquito de paciencia. ¿Y por qué es importante entonces esta perspectiva? Porque nos invita a cuestionarnos también estos roles de género que han estado preestablecidos desde antes de que naciéramos y que nos dice que una mujer, por ejemplo, está asociada a un rol reproductivo, ¿ya? La maternidad, el cuidar, la crianza. Y un hombre está asociado a un rol productivo, ¿ya? El tema del trabajo, de ser un proveedor para la familia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un hombre se queda sin trabajo? ¿Cómo afecta este rol que le impone la sociedad a ese hombre que queda sin trabajo? No sé si alguien quisiera comentar sobre eso.
¿Qué creen Mm, ustedes? Claudia Retamal. ¿Está? Claudia, ¿estás por ahí? Sí, tengo un poquito de ruido que estoy con mis niños. Ah, hola Eh, Claudia. hola, ¿Qué yo crees tú soy que le Claudia. pasa a un hombre con esto cuando se Eh, queda sin trabajo? ¿Cómo? Un hombre que se queda sin trabajo y que tiene que responder a este rol productivo, de producir, de ser proveedor. Bueno, yo creo que el hombre, eh, como dice, bueno, si hacemos con temas de roles, y el hombre, bueno, cuando queda sin trabajo, yo creo que se viene abajo, pues. O sea, porque no está cumpliendo el rol para que él, como que para él fue determinado. Entonces, es complicado porque yo creo que el hombre, como te decía, o sea, venimos con un tema de roles ya definidos, o sea, aunque queramos o no, a veces nacemos, yo tengo 30 años y, y venimos con eso. Eh, Ahora sí la generación un poco está cambiando, pero eh, ha costado mucho cambiar eso. Entonces, sí, pues, un hombre que quede sin trabajo, que no esté cumpliendo con su rol, yo creo que se viene hacia abajo, o sea, no siente que no está cumpliendo con su labor, yo creo. Claro, exacto, Claudia. Súper, súper lo que tú comentas, ¿cierto? Es súper difícil para un hombre verse en esa situación. Entonces aquí vemos que eh, estos roles de género no nos afectan solo a las mujeres, ya que también tiene una afectación, en este caso en el género masculino, ya lo va limitando. La mujer, por ejemplo, siempre se asocia al espacio doméstico y el hombre a lo público, ¿cierto? Hemos visto constantemente al hombre en el espacio público desde el tema laboral y también, por ejemplo, en la representación política, al ser figura, ¿cierto? Importante. Históricamente, son pocas las mujeres que han sido destacadas ya por algunas situaciones. Y no es porque las mujeres tengamos menos capacidades, sino que también ha sido una invisibilización histórica de lo que hemos hecho las mujeres. Ha costado mucho para que mujeres sean reconocidas respecto de lo que, del impacto que han tenido sus trabajos, ¿cierto? Para una cultura, para una sociedad, para un país, para una ciudad. Ya a la mujer, por ejemplo, de acuerdo a estos roles, se le asocia al trabajo no remunerado, ¿ya? Y al hombre al trabajo remunerado. Por ejemplo, trabajo no remunerado, me imagino que hay varias mujeres en esta hora que están cuidando sus hijos o hijas, ¿cierto? Un trabajo no remunerado. La limpieza, el cuidado del hogar, ¿cierto? Trabajo no remunerado. Eh, el cocinar, y así una infinidad de situaciones que yo creo que para todas nos hace mucho sentido hablar de eso. El servicio y cuidado de personas, ya se asocia al rol de la mujer en este caso, el cuidar a otras personas. Ahora, ¿cierto? Estamos con una ley de cuidados. Esa es una política que ha sido súper importante también porque si bien todavía está como comenzando, eh, ha sido importante para visibilizar eh, que las mujeres, y hay hombres también, pero en su mayoría son las mujeres que cuidan a otras personas, ya sea los niños, las niñas, pero también personas en situación de discapacidad, por ejemplo, personas mayores. Cuando pasa eso, por ejemplo, ¿qué se dice? No sé, una persona mayor eh, que tiene varios hijos. ¿Quién termina cuidando a esa persona mayor? En la mayoría de los casos, ¿un hombre o una mujer? ¿Qué creen ustedes? Valesca Roca, ¿está por ahí? ¿O Jessie Madrid?
Jessy. Lo pueden poner por el chat también. En realidad era saber si estaban de acuerdo con eso, si le hacía sentido el tema de que son las mujeres las que principalmente cumplen este rol de cuidar a otras personas. Y al hombre se le da el rol de mayor poder, ¿cierto? Y responsabilidad. Y finalmente, aquí nos habla sobre que el rol de la mujer es más de mediadora, ¿cierto? De ser subordinada, de ser más complaciente, lo decía una compañera cuando hablaba de la imagen, ¿cierto? De la Virgen María. Tener esta actitud, ¿cierto? De siempre complacer, de mediar, de callar, ¿ya? Y al hombre se le da el rol de autoridad, ¿ya? De dominar, ¿cierto? Y quizás tomar decisiones. Son roles que finalmente, como decía, nos han limitado. Por ejemplo, lo decíamos, al hombre, al tener que tener un rol productivo siempre, y si no tiene ese rol productivo, si se queda sin trabajo, la expectativa, ¿cierto?, que se tiene sobre él también afecta. Aquí dice que la mujer es la que cumple con estas cosas, siempre es la que cumple con estas cosas o situaciones. Ahí decía una persona, ¿cierto? Claro, porque nos dicen que así estoy de acuerdo con eso, los roles están destinados y no es justo, ¿cierto? No es justo. Y para el hombre, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Con el tema de las emociones, ¿ya? Este punto es súper importante. ¿Qué se les dice a los niños, hombres, cuando intentan demostrar una emoción? Cuando tienen pena. Socialmente, ¿qué se les ha dicho siempre? Que los niños no lloran. No lloran, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Antes le decían, los hombres no lloraban, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esas emociones de todos esos hombres que se criaron con esa frase que le iban repitiendo constantemente? Yo limito mis emociones porque soy hombre, entonces no puedo expresarla. Después por eso también tienen fracasos matrimoniales porque no expresan sus sentimientos. Cuando uno limita a los niños no expresan sus sentimientos, cuando son adultos tampoco. Claro, dice acá, se acostumbran a no expresar sus emociones. Claro, ¿cierto? Porque es un comportamiento que se va adquiriendo por algo que también me va normando a mí, mi cultura, mi familiar, ¿cierto? El social de mi país. Esto me va normando a mí a cómo yo debo comportarme, cómo debo ser, cómo debo cumplir esa expectativa que tienen de mí de ser un hombre fuerte, valiente, que no demuestra sus emociones, que toma decisiones, que le va bien, que es un trabajador. Y a las mujeres, ¿cierto? Nos va delegando cada vez al ámbito más doméstico, a que en realidad solamente tenemos ese rol reproductivo, que el trabajo que desarrollamos es porque es un trabajo que nos compete, que en realidad nos corresponde, el trabajo doméstico, por ejemplo, el servicio, el cuidar de otras personas. Entonces, nos va limitando a todas las personas, ya no solo a las mujeres o no solo a los hombres. Es algo que nos limita a todas las personas. Y aquí ya pasamos a las dimensiones del concepto de género, ¿ya? Tiene varias dimensiones para que podamos ir entendiendo por qué es tan importante hablar sobre él, ¿ya? Tenemos la dimensión del sexo que se asigna al nacer y como decíamos tiene que ver con lo biológico, ¿ya? Después hay una identidad de género y esa es la vivencia interna individual del género, ¿ya? De cada persona. Y esta podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Ya esa identidad depende de la vivencia de cada persona. Después tenemos la expresión del género. ¿Ya? Y esa expresión de género tiene que ver con cómo yo manifiesto el género con el cual me identifico, ¿ya? Mediante la vestimenta, el modo de hablar, el comportamiento, las interacciones sociales, entre otros, ¿ya? Por ejemplo, en el video aparecía que
Cuando me encuentro frente a una persona que en realidad yo la veo con un sexo determinado, pero su expresión de género es otra, genera un poco de incomodidad, ¿ya? Porque estamos tan acostumbradas las personas a entender esto que es tan binario, dual, ¿cierto? Que es hombre, es mujer, es bueno, es malo, es fuerte, es débil. Que cuando en realidad se juntan o se mezclan todas estas características, nos sorprende, nos impacta, nos descoloca, ¿ya? Porque hemos sido, como decíamos, acostumbradas y educadas socialmente frente a estos estereotipos de género. Y finalmente, la orientación socioafectiva. Esta es la cuarta dimensión del concepto, ¿ya? Que tiene que ver con la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de igual, diferente o más de un género, ¿ya? No sé si hay dudas respecto a esto, si queda claro. Pueden levantar el dedito si están entendiendo esto. Al parecer sí se entendió. Súper, muchas gracias. Sí, Jocelyn dijo que sí se entendió. Súper, muchas gracias. Y entonces, ¿cómo impacta esto en la construcción de una sociedad? Ya, qué importante esto, que todo lo que hemos visto impacta en la construcción de una sociedad. Aquí les pongo un ejemplo. Pueden ser muchas más cosas, ya, pero este es un ejemplo. Aquí tenemos a Violeta Chamorro, Mireya Moscoso, Michelle Bachelet, Laura Chinchilla, Dilma Rousseff y Cristina Fernández, mujeres presidentas, ¿ya? Latinoamericanas. Y aquí podemos observar que si comparamos con los hombres que han sido presidentes, quedamos muy por abajo, ¿cierto? Las mujeres. Pero también es importante destacar que sí, las mujeres han comenzado a tener una mayor relevancia en la toma de decisiones de los distintos países, en distintas organizaciones. Por ejemplo, podemos ver más mujeres diputadas ahora, más mujeres senadoras, pero siguen siendo más los hombres. Entonces, ¿cómo impacta esto, más allá, por ejemplo, del tema político? ¿Cómo impacta esto en la construcción de una sociedad? Todo lo que hemos visto hasta ahora, el tema de la perspectiva de género, de cómo se ha construido. Ahí me gustaría ya que pudiesen comentar como para ir finalizando. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo impacta esto en la sociedad? Vamos a ir preguntando uno a uno. Y unos, porque también hay hombres. A ver. Cristina del Pilar Moreno. Cristina, como la presidenta de Argentina. Sí, Anita, yo justo no estaba pendiente porque estoy enferma y Ay, Cristina, sí, no se sí, preocupe, no se sí, justo preocupe. había ido al, al baño. No se preocupe, Cristina. No se preocupe. Sí. Bueno, que esté muy bien. Ya, gracias, señorita. Ya. ¿Alguien más? Gemita Sepúlveda. Gemita, ¿está por ahí? Gustavo Alejandro. Gustavo. Hay pocos hombres. Sí. Son la minoría acá.
Sí, importante sería escuchar ahí también la opinión de un hombre que nos pudiese comentar qué le parece todo esto. Otra perspectiva. Sí, ahí decían que se puede mirar las cosas desde otra perspectiva. Paola creo que decía eso. Ahí levantaron la manito. La señora Priscila. Muy participativa la señora Priscila, hay que decirlo. Sí, hablo demasiado. No, Por eso me súper. trato de quedar callada. Está bien. ¿Cómo ha impactado tener mujeres? La pregunta es, ¿cómo ha impactado tener mujeres presidentes en Latinoamérica, verdad? Claro, o sea, ¿cómo impacta todo esto que hemos conversado? Por ejemplo, aquí tenemos sí. que... Claro. Bueno, las mujeres hacen más visibilidad al feminismo, o sea, una pequeña visibilidad al feminismo, porque también depende del país, porque hay países que son súper machistas aquí en Latinoamérica. Hay países que matan a la mujer solo por ser mujer. Claro. Y aquí en el país, cuando tuvimos a tener una mujer presidenta, no sé si se acuerdan que hubo muchas bromas de acuerdo que iba a haber la mujer, que iba a decir que cuando anduviera con la menstruación iba a decir no hay nada, no sé si lo recuerdan, porque Claro. siempre se nos asociaba a la mujer hormonalmente. Cierto, muy cierto. Pero ahora cada vez hay más paridad. A las personas les molesta la palabra igualdad, pero yo creo que es más paridad lo que queremos las mujeres. Queremos tener el mismo trato. Queremos cuando vayamos a trabajar ganar lo mismo que un hombre porque hacemos lo mismo. Exacto. Lo equitativo, ¿cierto? Sí, y muchas veces tenemos doble trabajo y las mujeres tenemos alta carga mental. Porque, por ejemplo, las mujeres podemos estar trabajando, pero tenemos que estar pensando que tenemos que llegar a la casa, hacer aseo, o tenemos que organizar para hacer almuerzo. No sé, Exacto. es mi pensamiento. Pero con el tiempo, ahora está todo un poquito más equilibrado, porque antes se decía, ay, qué bueno que tu pareja te ayuda. Esa es la palabra, te ayuda, no se está cumpliendo su parte nomás, para mi parecer, en la casa. Claro. Exacto, ¿cierto? Y sobre todo en este caso son ustedes, por ejemplo, Priscila, las personas que están acá, ¿cierto? Que están con esta idea, ¿cierto? De emprender, ¿cierto? De tener ahí su capital. Su emprendimiento. Claro. Entonces, también hay que ser capaces de observar la carga, como decías tú, que es para una mujer tener que estar con el trabajo no remunerado, con el emprendimiento, con el cuidar de otros, ya sea de niños, niñas o otras personas, y además con ocuparse también de las labores del hogar. Es una carga importante. Y esto, como decía, afecta al tema personal, pero también ha afectado a cómo construimos la sociedad, de cómo miramos esta sociedad. Y, por ejemplo, podemos observar, ahí alguien también levantó la mano. Jessie Madrid. ¿Jessie? Hola, no sé si Hola, me escucho Jessie. bien porque Sí, se tengo escucha. poca. Ah, Súper. ya. Te escucha Ya. súper bien. No sé si mi opinión será válida en pero yo puedo hablar así como por mí. Todas las Eh, opiniones son válidas. ajá. Sí, Por ejemplo, yo soy mamá de 3 niños pequeños, separada del papá de ellos, y es una lata, para mí una lata tremenda, tener que ir a un tribunal, por ejemplo, para pedir un dinero mensual para ellos y visitas. Más que el dinero, yo voy a las visitas, porque yo, por ejemplo, estoy 24/7 con mi hijo, lo llevo al colegio, lo llevo a todas sus actividades, voy a todos lados, voy a no sé, al Día de la Familia, todo lo que tiene que ser de ellos en el colegio, y el papá, la verdad es que no está igual por distancia, por trabajo, sí está bien, pero es una lata que uno tenga que llegar, por ejemplo, a un tribunal para que le digan al papá, sí, mira, tú tenés que ir 2 veces al mes a ver los niños de tal hora a tal hora. Yo encuentro que eso se ve más en el hombre, siempre la mujer es el que la mayoría tiene la custodia de los niños, y también eso es violencia, según yo, a mi parecer. Es violencia porque yo también tengo vida, también tengo derecho a descansar, a trabajar tranquila, porque trabajo de lunes a lunes, más mi emprendimiento, y no sé, pues yo me levanto pensando en los niños, en cambio el papá
se levanta y hace su vida. Y tampoco viene, pues entonces, bueno, yo lo hablo súper personalmente de mí, pero eso también es violencia. El que no se piense en la tranquilidad, en la serenidad, en el descanso de la mujer cuando es mamá soltera. Porque ¿quién cuida a mi hijo para que yo también pueda descansar? No sé si estoy equivocada. No, súper, súper excelente. Yo creo que qué más concreto que poder observar desde la experiencia, ¿cierto? Que vivimos muchas mujeres que somos mamás, ¿cierto? Más allá de ser soltero, ¿no? Yo creo que con padres muchas veces ausentes, ya ausentes de estas labores de criar, de cuidar, y qué injusto, ¿cierto? El tema de, por ejemplo, del feminismo, como yo decía, que no es como lo contrario al machismo, sino que es la lucha por esta igualdad, por la equidad, por la justicia, viene de esta idea de la lucha por la justicia, la igualdad, por ahí salía la fraternidad, fue como el eslogan, ¿cierto? Viene esto de la Revolución Francesa, por allá por Europa, vienen estos conceptos, ¿ya? No sé si han escuchado el concepto de la sororidad. Sí. Sí, ya, como para hacer Sí, ya, por ejemplo, la sororidad, ¿cierto? Que habla de este apañe, ¿cierto? Entre las mujeres, tiene que ver con, viene de allá justamente del tema de la Revolución Francesa, que se hablaba de fraternidad. Y fraternidad viene del término fraile, ya que era como se consideraba los padres, ¿cierto? De la Iglesia Católica, los curitas. Estos padres franciscanos parece que eran. Y ellos hablaban de esa fraternidad entre ellos. Entonces, que las mujeres, para crear este concepto y en una forma también un poco anecdótica, crearon la sororidad que viene del sor, ¿ya? De la sor, de las hermanas, las monjas. Entonces, ellos hablaban de esa fraternidad porque solo consideraban a los hombres. Entonces las mujeres dijeron, ya, entonces nosotros vamos a generar la sororidad, ya, vamos a hablar de nosotras las mujeres y cómo nos apoyamos entre nosotras. Eso era como un dato anecdótico para que se pueda entender. Y como yo les decía, que esto viene desde hace mucho tiempo, cuando antes las mujeres ni siquiera eran consideradas, ya, para nada. No tenían voz, no tenían voto. Por ejemplo, acá en Chile, en los años 30, recién 1934, las mujeres pudieron votar en una elección y en el año, como una década después, en el 49, votaron como en las presidenciales y parlamentarias, porque al principio cuando votaron en el 34 era solo por las municipales. Entonces, no es tan distante de donde estamos tampoco, o sea, antes ni siquiera podíamos elegir representantes. Y si ahora tenemos algunas mujeres representantes en el Congreso, por ejemplo, aún siguen siendo mayoritariamente los hombres los que crean las leyes, modifican leyes, lanzan propuestas para que todas vivamos en esta sociedad. ¿Y qué pasa con nuestros temas? Lo que a nosotros nos importa, como decía acá la compañera, ¿qué pasa con los cuidados de los hijos? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Con mis tiempos? ¿Ya? Por eso es importante que podamos observar que esta perspectiva de género nos ayuda mucho a poder cuestionarnos esto y también a poder construir y transformar la sociedad. Quizás desde mi espacio personal, desde cómo lo vivencio, pero también siendo un aporte para, en este caso, las generaciones que vienen y para lo que estamos viviendo. ¿Y cuáles son los desafíos en el presente? Yo las quiero dejar con esta reflexión. No olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen, ¿ya? Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida. Eso nos dice Simone de Beauvoir. Y esto me hace mucho sentido con lo que pasó con la pandemia, ¿ya? Que en este caso los niños volvieron a las casas. ¿Y quiénes fueron las personas que tuvieron que dejar de trabajar y tuvieron problemas con sus trabajos para ir a cuidar a esos niños?
fueron las mujeres, ¿cierto? Y ahí se generó esa crisis de los cuidados. Ahí recién nos empezamos a dar cuenta que, chuta, que las mujeres no solo tenemos emprendimientos, trabajo, algunas dependientes, sino que también tenemos un trabajo que todo el tiempo ha sido invisible, ¿ya? Así que ese es el llamado a que podamos ser conscientes de esto y nada, yo en realidad, bueno, les quería agradecer, por supuesto, por su tiempo, por su disposición, agradecer mucho a las personas que pudieron participar el día de hoy. Y espero que les haya servido, ya que intenté hacer esta presentación, esta capacitación de forma amigable, que fueran conceptos, ¿cierto? Que todas como nosotros como personas pudiésemos entender. Aquí Ruth dice, la mujer se ha empoderado, ha sido capaz de quebrar la mano a la sociedad cultural, ¿cierto? Super Ruth. Muchas veces cumpliendo el rol del hombre, ¿cierto? Y claro, volvemos a que existen roles, ¿ya? Y la idea es que con esto podamos entender que esos roles nos limitan. Es muy importante poder cuestionarlos. No sé si hay algún comentario, alguna duda final. Ahí Jessie, no sé si se le quedó abierto el micrófono o quiere comentar. Se quedó abierto, disculpen. No hay problema. Catherine Moreno. Bueno, a mí me pareció súper buena la clase, a pesar de que todos ya sabemos que los roles están separados y todo, pero yo creo que tenemos que empezar por nosotros mismos a hacer un cambio porque es uno el que le enseña a nuestros hijos que hay hombre, mujer, cuáles son los roles. Pero mi hijo se han ido dando cuenta que como el papá nunca se preocupó por ellos como que han asumido los roles. Mi hijo, él prepara el desayuno, lava la loza, hace aseo, mi hija sale a estudiar, trabaja, al pololo es como bien, ¿no? Los dos tenemos lo mismo que hacer lo mismo. Entonces ya ellos traen otra mentalidad, no quieren tener hijos tan jóvenes. Entonces, yo tengo una hija de 27, no tiene hijos, la de 21 tampoco, o sea, ni quieren tener, es porque saben que tiene que llegar un momento que ellos ya tengan su trabajo, su carrera y todo, y entonces ya su mentalidad ha ido cambiando, y eso tenemos que hacerlo nosotros mismos. Cuesta, porque lo traemos tan arraigado ya en la mente, pero lo he ido aprendiendo yo también con situaciones que he tenido con mi hijo más pequeño, que no tenía una identidad de género definida, y ahí uno empieza a aprender de cero a entender que ya no se siente niña, que ahora se siente niño, que después, y uno con miedo a la sociedad, o sea, ¿qué van a decir si es? Y ahí uno va aprendiendo. Entonces, toda la vida que uno tiene es de aprendizaje. Exacto. Katy, muchas gracias por compartir una vivencia tan personal y como tú dices, el cambio, ¿cierto? Lo vamos generando nosotras mismas como personas. Así que esa es la invitación también. Olga creo que también quiere compartir. Sí, yo quería dar una opinión. Es que yo me recuerdo, por ejemplo, cuando daban la serie de los 80 en el Canal 13, me recuerdo que fue como un ejemplo para todos los que somos jóvenes de cómo se vivía en ese tiempo, en el caso de la mujer, porque me recuerdo que en un episodio el dueño de casa quedó sin trabajo y la señora de la casa igual apañó, trató de trabajar con su amiga para traer más sustento a la casa, para ayudar a su marido, todo, y el dueño de casa no estaba muy de acuerdo en eso, pues de hecho no quería que trabajara ni nada de eso. Entonces desde ahí yo creo que nos damos cuenta de cómo hemos cambiado hasta ahora, porque por ejemplo ahora
ya trabaja la mamá, trabaja el papá, sin tener que decir, por ejemplo, no, es que tú te quedas en la casa, tú no puedes trabajar, ¿no? Porque cuando uno tiene, por ejemplo, un proyecto de vida como familia, como pareja, para eso uno tiene que trabajar y estar bien económicamente para poder lograr ese proyecto de vida. Entonces, es como ver la diferencia de cómo éramos antes y cómo somos ahora. Ahora, por ejemplo, las mujeres tenemos nuestro propio emprendimiento, llegamos con el sustento igual a casa, hay mujeres que son mamás solteras, creo que había una persona por ahí que también, pues ella, por ejemplo, trabaja en su casa, hace sus cosas de su casa y más de repente les toca trabajar en otras casas haciendo lo mismo. Entonces, yo soy una fiel admiradora de esas personas que trabajan en otra casa haciendo labores de hogar y más llegan a su casa después con las tareas, que el colegio, que el marido, que el almuerzo con el otro día, que el aseo y todo eso. Entonces, es como para ver un poquito la diferencia de cómo era antes y cómo es ahora, que ya hemos logrado harto en la sociedad ahora. Sí, súper, Olga. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Y, y bueno, eso, finalmente, en cómo vamos transformando esta sociedad, ¿cierto? Que también somos parte de eso. Como decíamos, han cambiado mucho las cosas, pero también falta mucho por avanzar. Ya esa carga que decía muchas veces, claro, tengo mi emprendimiento, pero también tengo que ocuparme de otras cosas. Para un hombre, los costos que ha tenido, todo esto que hemos conversado. Entonces, esa ha sido la invitación. Nos vemos nuevamente en la tarde, ya para pasar a un tema Ok, más nos vemos. relacionado con la autonomía. Ya, cuídense mucho y nos vemos. Muchas Nos vemos gracias. esta tarde, a las 3. Adiós, muchas gracias. Chao. 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 Chao.